Hola, ¿cómo están? Soy María Laura Merlo y en esta oportunidad yo quiero acompañarlos a comenzar un nuevo curso de esta diplomatura, que es el curso de Estrategias Didácticas en Salud. Revisando las expectativas expresadas respecto a esta diplomatura, algunas giraron en torno a la adquisición y conocimiento de nuevas estrategias didácticas, de nuevas formas de enseñar y nuevas formas de hacer. Curso introductorio, se puede observar que este proceso está atravesado por diversas corrientes. Corrientes que lo caracterizan y analizan. En particular, la corriente elegida por el equipo docente de la diplomatura es puntualmente el cognitivismo para abordar esos contenidos. En este curso que comenzamos, Estrategias Didácticas en Salud, nos acercaremos nuevamente a este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a partir de una perspectiva didáctica. Así como las corrientes psicológicas del aprendizaje son diversas, en el campo de la didáctica también encontramos diversas corrientes llamadas enfoques, modelos y o paradigmas. Cada enfoque de los que a continuación se van a presentar en este video analizan o pretenden cuestionar las siguientes variables: modelos de la práctica educativa, la enseñanza, la relación entre teoría y práctica, cómo se concibe el conocimiento, las características del profesor y la realidad educativa. Los invito entonces a conocer un poco más de estos tres enfoques pedagógicos o modelos. En primer lugar, podemos mencionar a un enfoque centrado en lo técnico. Es el enfoque técnico. El docente está justamente caracterizado y fundamentado en un paradigma positivista, este enfoque en particular. El docente técnico es caracterizado por autores como Skinner, Pavlov o Watson, que son pertenecientes a este paradigma del positivismo. También tenemos el enfoque práctico, donde el docente es práctico, y quien habla de este enfoque especial y nos vamos a referir es John, que habla del profesional reflexivo. A su vez, tenemos también el enfoque sociocrítico, basado en un paradigma sociocrítico, que sus referentes son Paulo Freire, Giroux, Karl Kemis, entre otros. Voy a valerme un poco de esta imagen, de este cuadro tan conocido que es la lección de anatomía, como disparador para ir analizando estos tres enfoques particulares de la práctica docente. Este cuadro presenta una clase pública que se llevaba a cabo una vez al año. El conocido pintor Rembrandt fue el que lo hizo aproximadamente en el año 1620. Si nosotros pensamos en el docente técnico, como veíamos recién los tres enfoques, el docente técnico, para comenzar a caracterizarlo, no utiliza la práctica como fuente de saber. Por lo que la enseñanza en este ejemplo de la anatomía sería basándose simplemente en la organización de un libro, no recurriendo a la práctica. Aplica la teoría que ha sido construida por expertos a la práctica educativa. Y a su vez, la práctica docente consiste en controlar que los objetivos preestablecidos, estos objetivos preestablecidos por otros, se cumplan. En el aula es un técnico que aplica reglas, orienta la enseñanza a resultados preestablecidos
Y esto tiene como característica aquellos enfoques o currículum que son enseñanzas basadas en competencias. La práctica educativa es apolítica, neutral y libre de ideologías. A su vez, no tiene en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene varias limitaciones este enfoque, por lo que vemos. En primer lugar, no se puede considerar la práctica como algo objetivo que yo puedo controlar o predecir. Es decir, en el enfoque técnico, según este ejemplo, vemos que él tiende a controlar cada aspecto de la realidad educativa como algo objetivo y donde se puede aplicar la teoría. La limitación de este enfoque justamente es que la práctica es algo incierta, es compleja, es singular y cambiante. Requiere de procesos reflexivos en los que cada participante de esta realidad tiene significados distintos y es necesario el diálogo y la comunicación. Este enfoque no es adecuado para abordar problemas sociales. Toda situación de enseñanza se presenta como incierta, singular, cambiante y compleja. En la enseñanza se requiere de reflexión y toma de decisiones. No puede ser una mera actividad técnica en la que se aplica reglas de manera instrumental para resolver problemas. Los invito entonces a conocer o leer un ejemplo de este enfoque técnico. Bueno, comunicamos que este caso se ha construido a fines de explicar este enfoque y no es un caso real. De todas maneras puede ser similar a casos reales. La clase comienza de la siguiente manera. El profesor: buenos días. En la clase anterior se planteó la guía de estudio que debía ser resuelta para hoy. El orden de esta clase será explicar cada concepto abordado desde la guía para luego poder entender el caso sobre Chagas. Esta guía permitirá que el contenido quede fijado para luego ser estudiado. Alumna 1. Profesor, ¿este texto fue escrito en el año 1989? Profesor, es el texto que aparece en el programa y todos los años lo damos. Alumno 2. Yo respondí desde un material buscado en internet. Profesor, ese material lo puedes dejar como complementario, si no te va a generar confusión respecto a los conceptos explicados. Recuerden que el martes es el parcial. Alumno 3. Ese día parece que hay paro de colectivos, es por la problemática de los sueldos. Profesor, ese día es el parcial, si no pueden venir porque hay paro, rendirán el parcial el día del recuperatorio. Alumno 4. Yo tengo un problema. Hay conceptos que están en el libro sobre la enfermedad de Chagas, pero cuando yo era chico tuve un vecino con esa enfermedad y los síntomas no eran similares a los del libro. Docente, solo tenés que prestar atención a lo desarrollado en el libro y el autor es un infectólogo experto y su conocimiento es suficiente para entender el tema. ¿Qué podemos pensar de este caso? ¿Qué preguntas nos podemos hacer analizando lo que vimos respecto al enfoque técnico? ¿Podemos considerar que el docente expresa las normas y reglas al responder las preguntas de los alumnos? ¿Tiene en cuenta la problemática social como una variable que atraviesa la situación educativa? ¿Considera la práctica o la vivencia de los alumnos como fuente de conocimiento? ¿Quién es el responsable de producir el conocimiento para ser aprendido? Todas preguntas que nos orientan y nos ayudan a reflexionar sobre las limitaciones de este enfoque. Pasamos entonces ahora a un enfoque práctico, en el que principalmente se caracteriza por una epistemología de la práctica johniana. Como mencionamos al principio, John es su representante. Volvamos a nuestro ejemplo del cuadro. Para que la enseñanza no sea una mera aplicación de un conjunto de reglas y técnicas preestablecidas, convirtiendo al profesor en un técnico, se postula que la práctica, al ser una realidad compleja, requiere de reflexión. Al docente práctico le interesan cuáles son los significados que los sujetos van a dar a la situación de aprendizaje. Por lo tanto, les interesa escuchar a estos sujetos implicados que tienen la intención de aprender.
El docente debe ser un profesional reflexivo de la práctica. La reflexión en la acción es la categoría más importante de este enfoque y se considera que todo profesional debe reflexionar durante la acción y posterior a la acción. La reflexión durante la acción y posterior a la acción le permite al docente mejorar su práctica y el conocimiento surge de la práctica. En este cuadro vemos que el docente conversaría con sus alumnos y escucharía el significado que cada uno puede darle al observado. A su vez, interpretarían y relacionarían estos datos observados. La realidad no es una situación que debemos controlar o predecir. Se construye la interacción de cada sujeto que participa del hecho educativo. Enseñar es una actividad práctica en la que se debe tomar decisiones, según concepciones éticas y personales. Durante la acción y posterior a la acción se debe dar la reflexión. Permite mejorar la práctica y el docente se constituye en un profesional reflexivo. Enseñar es una actividad práctica en la que debe tomarse decisiones. Elemento central de la formación de profesionales reflexivos, el practicum o el práctico, siempre busca generar situaciones pensadas para la tarea de aprender. Los estudiantes se hacen cargo de los proyectos que simulan la práctica y el práctico se combina el aprendizaje mediante la acción. Los invito ahora a ver un ejemplo, un caso ejemplificador de este enfoque. Se trata de una enfermera que se llama Lorena, que es docente de enfermería de un hospital del norte del país. Ella comenta lo siguiente: los objetivos de la clase eran claros. El alumno tenía que saber cómo realizar la valoración de un paciente con dolor en el abdomen. El director de la materia nos facilitó a todos el papel con este objetivo escrito. Dudé mucho en cómo lograr que este objetivo se cumpla. Era mi segundo día como docente y no sabía cómo enseñarlo. Los alumnos ingresaron a la sala de internación. El paciente se encontraba en la cama. Lo primero que pensé fue comenzar a explicarles a los estudiantes cuáles son las probables causas del dolor en abdomen, pero habían cosas que no me cerraban. Si yo les explicaba estos contenidos, ¿para qué estaba el paciente junto a nosotros? ¿De qué me podía servir? Opté por preguntar a los alumnos cómo harían la valoración de un paciente con molestia en el abdomen. Ellos en silencio dirigieron su mirada hacia el paciente. Yo agregué al instante: claro, pueden hablar con él y si él lo permite pueden revisarlo. Los alumnos comenzaron a hablar con el paciente y le hacían preguntas. Poco a poco iba abandonando la preocupación de que si estaba cumpliendo mi rol de docente de manera correcta. Por momentos mi mirada se dirigía a los libros y estaba tentada a llevarlos al aula del hospital para exponer los conceptos principales. Por momentos sentí temor de que los alumnos confundieran al paciente con sus preguntas, que se pasara la hora y que el objetivo no se cumpliera. Un alumno comenzó a palpar el abdomen. Ya le habían hecho todas las preguntas necesarias para recabar los datos. La maniobra no la estaba haciendo del todo bien, pero acerqué mi mano y lo guié hacia el lado correcto. El alumno captó la corrección al instante. Luego practicaron los otros la maniobra y pudieron escribir los datos objetivos y subjetivos del paciente. Dedicamos un momento breve en el pasillo para reflexionar juntos sobre cómo habían hecho la valoración de este paciente. Se cumplió el tiempo de clase, los alumnos me manifestaron que fue la clase en la que más habían aprendido. Y yo me pregunté, ¿pero cómo si yo no les dije nada? Me di cuenta que reflexionando durante mi práctica docente y posterior a mi práctica me ayuda a mejorarla. Es muy importante para mí que los alumnos cumplan un rol activo en el aprendizaje y puedan comunicar su percepción de la clase. A su vez, el hecho de que ellos puedan reflexionar en cómo realizaron la valoración del paciente les sirvió para aprender más y mejorar a partir de sus aciertos y errores. ¿Qué preguntas podemos hacernos a partir de este caso ejemplificador? ¿Por qué es importante la reflexión durante la práctica y posterior a la práctica? ¿Qué rol cumplen docentes y alumnos en el enfoque práctico?
¿Cómo se da la relación entre teoría y práctica? Preguntas que tienen su respuesta en el desarrollo de todo el enfoque que hemos visto anteriormente. Veremos entonces a continuación el enfoque sociocrítico y comenzaremos con algunas preguntas relacionadas con el cuadro de lección de anatomía. Si observamos la imagen, podríamos llegar a pensar que en ese tiempo había una realidad sociohistórica, una realidad específica, y podemos preguntarnos qué tipo de médico esperaba la sociedad de ese tiempo. ¿Cómo formaban a este médico? ¿A qué demandas podía dar respuesta a esta formación? ¿Qué sectores sociales accedían a estudiar medicina y cómo se consideraba al conocimiento? En el enfoque sociocrítico, principalmente aparecen cuestiones críticas entre la sociedad y las instituciones educativas. La realidad educativa no se considera como una realidad política neutral, sino que está atravesada por múltiples creencias e ideologías. Por el contrario a los enfoques anteriores, se supera esta separación entre fines y medios o entre teoría y práctica, estableciendo una relación denominada praxis. Esta praxis se considera que es una práctica con una dimensión sociopolítica. El docente se constituye autónomo e independiente, reflexiona y cuestiona las creencias de sentido común heredadas de hábitos, tradiciones e ideologías. No se posiciona el docente exclusivamente en aprender un contenido establecido, sino que considera la situación educativa como atravesada constante de ideologías y problemáticas culturales específicas. El profesor debe tener la habilidad para enfrentarse a estas situaciones problemáticas por medio de la reflexión. Toda práctica se tiene que problematizar con el fin de desnaturalizarla, con el objetivo de identificar aspectos impuestos contrarios a la ideología de cada profesor. Y surgen a partir de esto algunas cuestiones claves. La práctica se tiende a problematizar con el fin de desnaturalizarla, como dijimos anteriormente, y el conocimiento es la posibilidad de emancipación de la opresión de clases dominantes que ejercen el poder. ¿Qué podemos cuestionar o qué podemos preguntarnos acerca de nuestras prácticas específicamente en el ámbito donde nos movemos? ¿En qué lugar lo ubica el profesional de la salud hoy en día la sociedad? ¿Qué lugar promueve el sistema de salud actual para ese profesional? ¿Cómo favorecen las políticas de salud la desigualdad de atención a los diferentes actores de la sociedad? Como docente, ¿considero estas variables dentro de mi práctica docente? ¿De qué manera? La formación docente debe ayudar a que los profesionales se planteen su práctica educativa como problemática, teniendo en cuenta las teorías implícitas y las creencias que se dan por sentado. Se da por supuesto el modo de organizar una clase sin cuestionarse por qué lo hago así, de dónde proviene ese método, cuál es su finalidad, qué concepción de educación está vigente en esta manera de hacer las cosas. Llegando ya al final, esta presentación solo pretende que cada uno conozca en mayor profundidad el enfoque, superar el enfoque técnico porque presentamos sus limitaciones, pero a su vez poder ubicarse dentro de un enfoque práctico o sociocrítico, o simplemente considerar los postulados, las cuestiones que plantea y sobre todo el objetivo es que cada uno pueda analizar su práctica docente en el contexto en el que se encuentra. Seguimos en contacto.